El siguiente relato es uno muy personal. No voy a decir que soy una buena persona, de hecho me arrepiento mucho de lo que hice. Pero como dicen, todo lo que uno hace se vuelve, y más cuando dañas a personas buenas. Hola comunidad del último huésped, mi nombre es Mónica, y durante mucho tiempo viví del dinero de los hombres. No fue algo que aprendí de la noche a la mañana. Desde joven me di cuenta que con un poco de cariño y la aprobación que ellos buscaban, podía convencerlos de que yo los quería. Así empecé a sacarles dinero y aceptar los regalos que me ofrecían. Funcionó desde el primer intento y no paré. No me costaba trabajo, estaba en mi naturaleza. La mayoría eran hombres casados que solo buscaban estar con alguien más joven. Esa fue siempre mi justificación. No pensaba que le estaba haciendo mal a nadie. Ellos me compraban cosas que yo jamás hubiera podido tener por mi cuenta. Me llevaban de viaje a diferentes estados de México y me daban dinero sin que yo lo pidiera con palabras. Cuando era niña siempre tuvimos carencias y ahora la vida se sentía más ligera. Me gustaba vivir así. Lo único que me ocupaba era mi apariencia. Tenía que verme bien, nada más. Mantener el interés de algunos hombres era mucho más fácil de lo que parecía, al menos con los que se acercaban a mí. Y si se preguntan cómo los conocía, la respuesta es simple. Trabajaba en el bar de un hotel. Mi turno era de noche y ahí a veces llegaban hombres con dinero, sobre todo empresarios o viajeros que se quedaban un par de días. El ambiente del bar siempre era el mismo, luz tenue, música suave. Yo me movía entre las mesas como si fuera parte del lugar. Ellos eran los que se acercaban, yo solo sonreía y escuchaba. No tardaba en saber quién estaba dispuesto a gastar. Algunos me contaban de sus negocios, otros de sus problemas en casa, y unos más apenas hablaban, pero dejaban claro lo que querían. Al principio pensé que era suerte, pero con el tiempo vi que era cuestión de observar. Bastaba con notar quién me miraba más de la cuenta, o quién dejaba que su mano rozara la mía cuando le servía una bebida. Después todo era rápido. Me invitaban a salir, a cenar o incluso a viajar. Yo aceptaba y dejaba que las cosas fluyeran. Uno me llevó a Monterrey solo porque dijo que quería que conociera su ciudad. Me paseó por restaurantes y centros comerciales y yo no gasté un solo peso. Para mí era un intercambio justo. Ellos querían compañía y yo sabía darla. No pensaba en sus esposas ni en sus hijos. Era un mundo que no me tocaba. Y cuanto más me acostumbraba a ese estilo de vida, menos veía la posibilidad de vivir de otra forma. Pero también sabía que no era eterno. Había noches en que miraba mi reflejo en la barra del bar y pensaba en cuánto tiempo podría seguir así. En esos momentos recordaba mi infancia y me decía que ya había vivido lo peor, que merecía disfrutar mientras pudiera. Lo cierto es que nunca imaginé que esa forma de vida me llevaría a conocer algo que cambiaría todo. Tampoco voy a decir que yo era una santa. En varias ocasiones sí los manipulé de cierta manera o fingí que no me importaba si se alejaban. Era un juego en el que yo sabía esperar. Al poco tiempo volvían solos buscando mi atención. Bastaba con que les dijera que podía conseguir a otro hombre cuando quisiera y que no tendría problema en hacerlo. Eso los hacía esforzarse más en cuidarme y demostrarme que ellos eran mejores que cualquiera. Siempre era yo quien salía beneficiada. Sabía cómo tenerlos donde yo quería. Hasta que llegó Lisandro. Las cosas cambiaron cuando llegó a mi vida. Lo conocí en el bar una noche tranquila. La luz estaba baja y en las mesas había pocos clientes. Él estaba sentado solo, en una esquina. Me acerqué porque era lo que hacía siempre, pero también porque me llamó la atención su presencia. No parecía estar nervioso como otros, ni buscaba llamar la atención. Era un hombre de unos 35 años, alto y con barba cerrada. Cuando sonreía se le marcaban las patas de gallo, y aunque me cueste admitirlo, transmitía una sensación de confianza. No sé si era la forma en la que me miraba o el tono tranquilo de su voz. Parecía alguien que no tenía prisa por nada. En la conversación me dijo que estaba divorciado y que tenía 2 hijos. Hablaba de ellos sin dramatismo, como si todo eso ya lo hubiera aceptado. Yo seguí mi patrón.
Me senté cerca, lo escuché y sonreí en los momentos justos. Esa noche me quedé con él hasta que el bar cerró. Intercambiamos números y al día siguiente me invitó a cenar a un restaurante bonito, de esos en los que no había ido tantas veces, pero que sabía aprovechar cuando alguien más pagaba. Yo, como siempre, me mostré tranquila, como si todo lo que decía no fuera gran cosa. Era una estrategia que me funcionaba porque hacía que quisieran demostrar que podían impresionarme. Esa noche también terminé en su habitación. Mientras él dormía, le saqué algo de dinero de la cartera. No era mucho, pero lo suficiente para cubrir algunos gastos. Al amanecer me fui sin hacer ruido. No me sentía mal. Era parte de mi rutina y él era solo otro cliente más. Pero a diferencia de otros, Lisandro seguía escribiéndome. Me mandaba mensajes todos los días, preguntaba cómo estaba o qué hacía. Al principio pensé que era como los demás, que al poco tiempo se iba a cansar o que yo misma lo iba a dejar de lado. Pero un mes después me sorprendió con un mensaje distinto. Me dijo que se había mudado a mi ciudad por cuestiones de trabajo y que quería verme. Me pareció raro. Ninguno de los hombres con los que había estado se había acercado tanto a mi vida. Siempre quedaban como personas que estaban de paso, gente que yo veía un par de veces y luego desaparecían. Él no. Él estaba solo unos minutos de donde yo vivía. Ese primer mes que Lisandro estuvo en la ciudad, se portó muy bien conmigo. Me sacaba a comer, me regalaba cosas y me trataba de una manera que no podía criticar. No me hacía desplantes, no me dejaba esperando. Y si bien no era exageradamente detallista, todo lo que hacía lo hacía bien. Pero había algo que no me gustaba. Sentía que quien llevaba el control de nuestras citas era él y no yo. Nos veíamos cuando él quería y como él quería. No se dejaba manipular como los otros. No caía en los mismos juegos que para mí eran tan efectivos. Al principio intenté no darle importancia. Me dije que era solo otro hombre y que tarde o temprano iba a cansarme de verlo. Así que seguí saliendo con otros. Me encontraba con conocidos, con clientes del bar o con algún contacto que ya tenía guardado. Era una manera de despejar mi mente, de recordarme que siempre había opciones. Pero por más que intentaba distraerme, el recuerdo de Lisandro siempre volvía. Me encontraba revisando mi teléfono para ver si me había escrito, y cuando no lo hacía, era yo quien terminaba mandándole mensajes primero. Eso me incomodaba, no era normal para mí. Siempre había sido al revés, eran ellos los que buscaban mi atención, los que insistían en verme, los que se adaptaban a mis tiempos. Con Lisandro no pasaba eso. Cuando no me respondía o me daba excusas para no verme, me molestaba. No entendía cómo era posible que me rechazara sin siquiera intentar quedar para otro día. Hubo ocasiones en que para provocarlo, le decía que iba a salir con algún amigo o que tenía planes con otra persona. Esperaba que reaccionara, que me preguntara con quién o que mostrara algún tipo de celos. Si respondía lo hacía de forma breve, sin mostrar ningún cambio en su tono. Otras veces, cuando él me proponía vernos, yo le decía que no podía, aunque no tuviera nada que hacer, solo para medir su reacción. Y tampoco funcionaba, simplemente aceptaba y decía que otro día sería. Con el paso de las semanas noté algo que me descolocó todavía más. Lisandro empezó a tratarme como si fuera una persona de una sola noche. No mostraba interés en saber de mí, no me preguntaba cómo había estado mi día y tampoco buscaba esos encuentros largos que antes teníamos. Perdió la fijación del principio. Las conversaciones eran cortas y cuando nos veíamos parecía más por compromiso que por gusto. Yo intentaba recuperar el control, buscar la manera de que volviera a ponerme en el centro de su atención. Pero con él no parecía funcionar nada. No importaba lo que dijera o hiciera, Lisandro no se esforzaba por retenerme. Y eso, más que dolerme, me golpeó fuerte el ego. Era la primera vez que alguien me quitaba esa sensación de control que siempre había tenido. Me desesperé. Incluso intenté darle la vuelta a la página, olvidarlo y seguir con mi vida como antes. Pero no supe cómo. Salía con otros hombres y hacía mi rutina de siempre, pero en el fondo sentía que todo era automático,
que solo repetía lo que conocía y así llenar un vacío que había dejado él. El recuerdo de Lisandro estaba metido en mi cabeza, como si hubiera dejado algo pendiente. Con el tiempo empecé a verlo como un capricho. No era amor, ni siquiera atracción profunda. Era la necesidad de que él me volviera a mirar como lo hizo aquella primera vez en el bar. Quería recuperar esa atención, no porque la necesitara para vivir, sino porque no soportaba que él me hubiera dejado de ver como alguien especial. No me gustaba reconocerlo, pero ese hombre había logrado algo que ninguno antes había conseguido: hacerme sentir que no tenía el control. Y después de meses se me ocurrió hacerle brujería. Por sugerencia de una conocida, me dijo que podía ir con un brujo de la zona. Trabajaba en la ciudad y aunque fuera difícil de creer, había mucho extranjero que visitaba México por ese tipo de turismo. Algunos iban para hacerse limpias, otros para buscar alternativas para curar enfermedades, y también había quienes acudían para hacer amarres. Me contó que el brujo que me iba a recomendar no era tan conocido, pero que era muy bueno. Según ella, podría ayudarme a enamorar a cualquier hombre. Al principio pensé que no era necesario. Me parecía exagerado y un poco absurdo. Además, todavía creía que podría manejar la situación con Lisandro por mi cuenta. Pero una tarde, mientras él estaba distraído, vi cómo en su teléfono llegaban mensajes de otras mujeres. No eran simples conversaciones, se notaba que había interés. Eso me detonó. Sentí una mezcla de enojo y ansiedad, como si estuviera perdiendo algo que me pertenecía. Fue entonces cuando le tomé la palabra a mi amiga y le pedí que me llevara con ese brujo. El hombre vivía en un fraccionamiento no muy a las afueras de la ciudad. Desde fuera su casa parecía muy tranquila, como cualquier otra del lugar. Tenía un portón color verde y un pequeño jardín al frente con macetas de barro y plantas que no reconocí. Pero fue al entrar cuando me di cuenta de que no era común. El interior estaba lleno de imágenes de diferentes dioses de distintas religiones. Había figuras de piedra, cuadros con símbolos que no entendía y varias velas encendidas. En una esquina, colgaban amuletos y bolsas de tela con algo en su interior. La habitación estaba llena de plantas. Algunas colgaban del techo, otras estaban en frascos con agua. El ambiente tenía un olor fresco, pero al mismo tiempo olía a incienso, como si todo el lugar estuviera impregnado con ese aroma. El brujo me escuchó en silencio mientras le explicaba lo que quería. Cuando terminé, me dijo que podía ayudarme y que lo que me daría no era peligroso, siempre y cuando hiciera las cosas tal como me las iba a indicar. Pero para las personas que me estén escuchando, todo lo que tenga que ver con brujería es peligroso. No crean en los brujos que intentan minimizar la situación. Fue entonces cuando preparó lo que llamó un ritual sencillo. Encendió unas velas y colocó frente a mí una bandeja con pequeños frascos, polvos y ramas secas. El olor del incienso se volvió más fuerte y el ambiente en la habitación se sintió más cerrado. Me entregó una pequeña bolsita con un polvo muy fino y oscuro y me explicó que debía usarlo cuando estuviera con Lisandro. Primero me dijo que cuando durmiera con él intentara colocarle un poco de esa ceniza detrás de las orejas. No necesitaba mucho, solo lo suficiente para que hiciera efecto. Después me mostró un frasco pequeño con un líquido espeso de color gris. Me advirtió que debía dárselo en alguna bebida sin que él lo notara, y que lo ideal era hacerlo en un momento en el que estuviera relajado, para que su cuerpo lo recibiera sin resistencia. Además, me dio una instrucción que me sorprendió. Me dijo que después de hacer eso, debía alejarme de él por unos días, evitar contestar rápido sus mensajes y no aceptar verlo aunque él insistiera. Según el brujo, esa ausencia provocaría que Lisandro me buscara con más intensidad y que fuera él quien tomara la iniciativa en todo. Me aseguró que si seguía las indicaciones al pie de la letra, el hombre no solo me buscaría, sino que empezaría a sentir que me necesitaba. Guardé las cosas en mi bolso, sintiendo una mezcla de curiosidad y nervios, pensando en si realmente funcionaría. Hice todo tal como el brujo me lo indicó. Esperé el momento perfecto y le coloqué la ceniza detrás de las orejas sin que se diera cuenta.
Días después, logré darle el líquido gris en una bebida. Después de eso me alejé. No contestaba sus mensajes de inmediato y evitaba verlo, tal como me habían dicho. Justo a la semana apareció en el bar donde trabajaba. No parecía desesperado, pero en su mirada se notaba que estaba ansioso por verme. Se acercó con una sonrisa y en tono de broma me reclamó por qué no le respondía a sus mensajes. Me pidió que después de mi turno lo acompañara a cenar. Fuimos a un restaurante bonito, uno de esos que él sabía que me gustaban. Esa noche me trató como una reina, atento a cada detalle, como si quisiera recuperar todo el tiempo que habíamos estado distantes. Pero fue ahí cuando todo comenzó a torcerse. No sé si fue por orgullo o por algo más, pero todavía le tenía un tipo de resentimiento. No olvidaba que hubo un tiempo en el que no me buscó, en el que parecía que yo no le importaba y que se hacía el importante. Poco a poco, una molestia fue creciendo dentro de mí, como un coraje que no podía disimular. Empecé a castigarlo. A veces lo evitaba sin razón, solo para que sintiera ansiedad y me buscara más. Otras veces le pedía dinero para cosas que no necesitaba, solo para comprobar que lo tenía en mi mano, y él aceptaba. Cada día parecía más dependiente, más distraído, como si estuviera atrapado en una nube. A veces me mandaba flores a mi departamento sin que yo se las pidiera. Otras veces me enviaba audios largos contándome su día, con cada detalle de lo que había hecho, pero yo ni siquiera los escuchaba. Sentía cierto asco por esa atención exagerada, pero al mismo tiempo no quería soltarlo. Era como tenerlo amarrado a mí, aunque la idea de tenerlo tan cerca ya no me resultara tan atractiva. Hasta el día de hoy me arrepiento de lo que les voy a contar, y tal vez en su momento no lo vi de forma clara, pero destruí a una buena persona, le hice la vida imposible a un buen muchacho. Volví con el brujo unas semanas después. Esta vez no iba por curiosidad ni por probar, iba con una idea clara en la cabeza. Me senté frente a él y le dije que quería que Lisandro no dejara de pensar en mí, que fuera lo primero que se le viniera a la mente al despertar y lo último antes de dormir. Quería que mi recuerdo lo persiguiera a toda hora, en cualquier lugar, que incluso en medio de una conversación con otra persona pensara en mí. Le pedí algo más, que durante unos días yo me iba a alejar de él, sin llamadas ni mensajes, y que en ese tiempo Lisandro se sintiera desesperado por verme. Quería que no soportara la idea de no saber de mí, que lo llevara a buscarme hasta donde vivía, que me llamara una y otra vez y que incluso me soñara. El brujo me escuchaba con atención, como si tomara nota mental de cada palabra. Me advirtió que ese tipo de trabajo no era barato. Me dio la cifra y no me preocupó, porque sabía que podía conseguirla. Y fue casi irónico que el mismo Lisandro, sin saberlo, pagara por su propio trabajo de brujería. Esa semana le pedí dinero con una excusa cualquiera y él me lo dio sin cuestionar. Con ese dinero pagué todo. El brujo preparó un ritual más elaborado. Esta vez utilizó velas negras y rojas, recipientes con líquidos espesos y figuras que representaban al hombre. Me mostró cómo iba a atar sus pensamientos hacia mí, cómo iba a cerrar cualquier puerta para que otra mujer pudiera entrar en su vida. Mientras trabajaba me preguntó si quería saber más sobre él, sobre su vida, sus puntos débiles. No dudé en decir que sí. Le pedí que me lo contara todo, su historia, sus miedos, sus debilidades, sus rutinas. Quería conocerlo de pies a cabeza, no dejar nada al azar. El brujo asintió y me aseguró que podía conseguir toda esa información a través de la conexión que ya había establecido con él. Según sus palabras, Lisandro ya estaba abierto espiritualmente por el primer trabajo, lo que hacía más fácil manipularlo. No me importaba cómo lo iba a hacer, solo quería el resultado. El brujo me dijo que una vez terminado el nuevo trabajo, Lisandro iba a estar completamente obsesionado conmigo. No iba a querer ver a nadie más, ni siquiera iba a sentir interés por otra mujer. Y eso era justo lo que yo buscaba. En ese momento no me interesaba salir con otros hombres. No quería arriesgarme a que él se distrajera o que sintiera que podía sustituirme. Quería que su mundo girara solo alrededor mío.
No se trataba de amor, lo sabía bien. Era una mezcla de celos, de poder y de control. Sentía que tenía que asegurarme de que ese hombre estuviera atado a mí, no solo físicamente, sino en cada pensamiento. Mientras el brujo terminaba el ritual, yo imaginaba cómo serían esos días en los que Lisandro se sintiera desesperado por verme. Lo visualizaba buscándome, llamando a mi puerta, escribiéndome mensajes a cualquier hora. Me veía a mí misma abriendo sus llamadas cuando quisiera, decidiendo cuándo contestar y cuándo no. Esa idea me daba una sensación de dominio que nunca había experimentado. Cuando el brujo me entregó los últimos objetos y las indicaciones finales, me aseguró que, en cuanto yo me alejara, los efectos empezarían a manifestarse. Que no me preocupara si en los primeros días no veía un cambio drástico, porque la desesperación iba a crecer poco a poco hasta hacerlo perder el control. Salí de esa casa con todo lo que necesitaba, sintiendo que ahora tenía en mis manos no solo la atención de Lisandro, sino su voluntad entera. Y lo más irónico era que él mismo, con su dinero, había pagado por cada paso para convertirse en lo que yo quería, un hombre incapaz de apartarme de su mente. Todo salió como yo esperaba. Lisandro empezó a buscarme con más frecuencia, a escribirme a todas horas y aparecer en los lugares donde sabía que podía encontrarme. A veces, cuando me llamaba por teléfono, le decía que me dejara en paz, que necesitaba espacio. Pero al día siguiente lo trataba bien. Le sonreía y le decía que lo quería mucho. Después volví a alejarme, jugando con sus emociones como si fueran una cuerda que podía tensar y aflojar a mi antojo. Era un ciclo que se repetía una y otra vez. Lo empujaba para que se sintiera rechazado. Y justo cuando empezaba a alejarse, lo jalaba de nuevo con una palabra amable o una noche juntos. La reacción de Lisandro siempre era la misma. Volvía más entregado, más dispuesto a hacer lo que fuera por mí. Recuerdo que una tarde, sin previo aviso, llegó a mi departamento. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, y cuando se sentó frente a mí, empezó a llorar. Me confesó que quería formalizar algo, que podíamos vivir juntos, hacer proyectos, hasta viajar. Decía que quería que yo estuviera en su vida de manera permanente. Lo escuché en silencio, con la voz quebrada y los ojos hinchados, y por un momento sentí algo parecido a lástima. Pero no podía engañarlo. Le dije que todo me parecía muy rápido, que no estaba lista para algo así. En el fondo yo no quería nada serio. Y lo más extraño es que ahora que lo pienso ni siquiera sé qué fue lo que me llevó a despreciarlo tanto. No era solo que me aburriera su insistencia o que me molestara su dependencia. Como si parte de mí disfrutara de verlo así, más de lo que podría disfrutar de estar con él. Con el tiempo empecé a notar que ya no se veía igual. Su rostro lucía más delgado, tenía ojeras marcadas, y el brillo que antes veía en sus ojos parecía haberse apagado. A veces hablaba con voz cansada, y no era raro que me contara que había dormido poco. Una tarde llegó con un ramo de flores. Eran grandes, de colores vivos, y al principio las vi y sentí un calor agradable en el pecho. Me sorprendió que aún tuviera esos gestos después de todo. Pero mientras las ponía en un florero, Lisandro me mencionó, casi de paso, que esa noche tenía una cena de trabajo. No sé por qué, pero ese comentario me molestó. Sentí una punzada de celos, como si esa cena fuera algo más. Sin pensarlo demasiado, le hice un drama. Le pregunté con quién iba, qué iba a hacer, si de verdad era por trabajo o si había otra mujer. La discusión subió de tono y en un arranque le devolví las flores. Se las puse en las manos y le dije que no quería nada que viniera de alguien que me ocultaba cosas. Esa noche Lisandro llegó tarde a su cena. Me llamó más de una vez, pero no contesté. Horas después, apareció en mi departamento con los ojos rojos, diciendo que había faltado a parte de la reunión por quedarse afuera, intentando que yo lo escuchara. Lloró un buen rato en mi sala, sentado en el mismo sillón donde semanas atrás me había confesado que yo era muy bonita. Yo lo miraba, y aunque por momentos sentía cierta culpa, también había una parte de mí que seguía disfrutando del control que tenía sobre él. Lo que no imaginaba era que todo eso, esa insistencia mía por mantenerlo atrapado,
Iba a ir más allá de lo que estaba preparada para manejar. Aprovechaba cada oportunidad para sacarle dinero. No importaba si era algo que realmente necesitara o no, lo importante era que me lo comprara. Si salíamos a comer, elegía lugares caros, restaurantes donde el vino costaba más que toda la cuenta de un lugar normal. Si íbamos de compras, siempre lo llevaba a tiendas donde sabía que los precios eran altos y que él no pondría objeciones. Una vez le pedí un celular nuevo, aunque el mío estaba prácticamente sin uso. Me lo compró sin pensarlo. Otra vez lo llevé a una tienda de tecnología y me quedé mirando una computadora de las más caras que había. No tuve que insistir demasiado, solo bastó con decir que me gustaba para que la pagara. Pero con el paso de las semanas empecé a notar algo distinto en él. Su cara ya no mostraba la seguridad que tenía cuando lo conocí. Su expresión parecía cansada, apagada. Cada vez que sonreía me daba cuenta de que no era una sonrisa real, era fingida, hecha para que yo no notara que algo en su interior estaba roto. Sus ojos habían perdido ese brillo que tenían antes, y ahora se veían opacos, como si cada día le pesara más. Yo no sentía lástima, ni siquiera entendía por qué lo despreciaba tanto. Había algo en su manera de mirarme, en su forma de entregarse, que me provocaba rechazo. Era como si, entre más me demostrara que estaba dispuesto a todo por mí, más ganas tuviera yo de apartarlo. Una tarde íbamos en su carro. Él manejaba despacio por una avenida tranquila. El día estaba nublado y por alguna razón todo se sentía más silencioso que de costumbre. De pronto empezó a hablarme del futuro. Dijo que pensaba que podríamos hacer un viaje juntos, conocer otro país y que tal vez después podríamos buscar un departamento para vivir los dos. Lo dijo con un tono suave, como si estuviera imaginando algo que realmente lo hacía feliz. Pero en cuanto lo escuché sentí una punzada de molestia. No entendía por qué se hacía un futuro conmigo si yo nunca le había dado señales de querer algo serio. Me giré hacia él y empecé a hablarle con un tono duro. Le dije que siempre arruinaba todo con esas ideas, que no podía simplemente disfrutar el momento sin estar pensando en lo que vendría después. Él guardó silencio y yo vi cómo sus manos, todavía en el volante, empezaban a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada, y lejos de detenerme, seguí. Le grité que yo no quería nada con un hombre como él, que estaba cansada de su intensidad y que prefería buscar a alguien que no fuera tan insistente. Le dije que no lo quería ver jamás, que estaba harta. Las manos le temblaban tanto que tuvo que orillarse a un lado de la calle. No podía seguir conduciendo así. Se quedó mirando hacia adelante, con las lágrimas cayendo y la respiración agitada. No hacía ruido, pero su llanto era evidente. Ahora que lo recuerdo, esa escena me parte el corazón. No por lo que le dije, sino por lo que vi en sus ojos. Estaba roto. Sin embargo, en ese momento no sentí más que desprecio. Incluso me reí de él. Le dije que solo las mujeres lloraban, que yo no quería un hombre tan frágil a mi lado. Él no me respondió. Se quedó con la vista perdida, intentando que sus manos dejaran de temblar. Yo me crucé de brazos, molesta, sintiendo una mezcla rara entre enojo y superioridad. Y aunque una parte de mí sabía que lo tenía completamente sometido, otra parte no quería reconocer que, poco a poco, lo estaba llevando a un punto del que tal vez ya no podría regresar. Ese día, después de que logró calmarse, me dejó en mi casa sin decir una palabra más. Y aunque al cerrar la puerta detrás de mí pensé que no lo volvería a ver, algo me decía que ese hombre no iba a poder alejarse por mucho que yo lo empujara. Sobre todo por todo el trabajo de magia negra que yo misma le estaba haciendo. Una noche, después de haberlo ignorado todo el día, decidí contestarle una llamada. Apenas respondí, escuché su voz quebrada. Me pedía casi suplicando que fuera a visitarlo porque se sentía solo. Su voz temblaba tanto que por momentos pensé que iba a colgar, pero siguió hablando. Me dijo que sentía su departamento pesado, que era como una carga sobre los hombros y hasta en el estómago, como si algo le estuviera oprimiendo por dentro. Me contó que ese mismo día había ido al médico porque se sentía muy mal,
Tenía un dolor de cabeza insoportable y un hormigueo constante en las piernas y en las manos que lo estaba volviendo loco. Mientras él hablaba, yo tenía el teléfono en altavoz y hacía otras cosas en la cocina, sin prestarle demasiada atención. Era como si sus palabras fueran solo ruido de fondo. Pero de pronto escuché cómo empezó a llorar. Decía que se sentía completamente solo, que sus hijos no lo querían, que su exmujer ya estaba con alguien más y que no tenía nadie. Su llanto era distinto al de otras veces. Se notaba más ahogado, más desesperado. Me pidió entre sollozos que si por favor podía ir a verlo, que solo necesitaba hablar con alguien esa noche, que no me iba a pedir nada más. Yo no respondí a su súplica. Simplemente colgué la llamada y lo dejé, con sus lágrimas y su voz rota, sin intención de devolverle la llamada en ese momento. No le escribí ni le contesté hasta el día siguiente. Cuando por fin le respondí, volvió a llamarme. Su voz sonaba aún peor, como si no hubiera descansado nada. Me dijo que no había podido dormir en toda la noche y que sentía que se estaba volviendo loco. Su tono era agitado, nervioso. Me contó que durante la madrugada escuchó cosas en el departamento, pasos que corrían por los cuartos, como si alguien estuviera persiguiendo algo o huyendo. Me dijo que eran pisadas fuertes, rápidas, y que las escuchaba con tanta intensidad que estuvo a punto de salir corriendo de su propia casa. Me aseguró que revisó cada habitación, incluso los armarios y el baño, pero que no había nada. El sonido lo acompañó durante horas. Además me comentó que sintió que la temperatura del lugar lo estaba quemando vivo. Decía que el calor era tan insoportable que le costaba respirar por momentos. Tenía que abrir las ventanas, pero aún así sentía que el aire no era suficiente. Todo eso lo estaba descontrolando. Me confesó que hubo momentos en que se sentó en el suelo con la cabeza entre las manos, intentando tranquilizarse. Pero cada vez que lo hacía, escuchaba un golpe seco o un paso fuerte en algún punto del departamento. Mientras me contaba todo eso, yo lo escuchaba con una mezcla de curiosidad y desapego. Su voz transmitía un miedo genuino, un terror que no parecía inventado. Podía escuchar su respiración entrecortada, sus pausas largas como si buscara la manera correcta de explicar algo que ni él entendía. Por dentro no pude evitar preguntarme si aquello que me estaba diciendo tenía algo que ver con todo lo que le había hecho, con el trabajo del brujo. Había algo en su tono que no era el de un hombre triste por una relación, sino el de alguien que estaba siendo arrinconado por algo. Aún así no me dejé llevar por esa sensación. Le dije que tratara de descansar, que se diera un baño y que tomara algo para el dolor. Colgué antes de que pudiera pedirme de nuevo que fuera a verlo. Esa noche, mientras estaba en mi cama, me quedé pensando en sus palabras, en ese calor insoportable que decía sentir y en los pasos que lo habían atormentado. Por un momento imaginé cómo sería estar sola en un lugar, escuchando a alguien correr sin que hubiera nadie. Fue cuando Lisandro comenzó a enfermarse que algo dentro de mí empezó a cambiar. No era preocupación por amor, ni siquiera por cariño verdadero, sino por la forma en que lo veía deteriorarse cada día. Hasta ese momento yo había podido ignorar muchas cosas, pero la primera vez que fui a verlo y lo encontré tan mal, me resultó imposible pasar por alto lo que estaba ocurriendo. Tenía fiebre alta, el sudor le empapaba la frente y el cuello, y cada vez que intentaba levantarse se encorvaba por el dolor. El color de su piel era extraño, como una mezcla entre pálido y verdoso, un tono enfermizo que nunca le había visto. En la habitación había un olor denso, mezcla de sudor, humedad y algo metálico que no podía identificar. Apenas salía del baño porque cada pocos minutos estaba vomitando. La empresa para la que trabajaba ya le había dado varios días de permiso, y según me dijo, incluso le habían enviado un médico para revisarlo. Le habían dejado medicamentos y recomendaciones, pero pasaban los días y no mejoraba. Si acaso empeoraba. Su cuerpo parecía más débil, sus ojos más hundidos, y su voz cada vez que intentaba hablar se quebraba. Fue en ese punto cuando empecé a sentir culpa. No podía dejar de pensar que todo lo que le estaba pasando tenía relación con la brujería que yo había mandado hacer.
Cada vez que lo miraba postrado en la cama, con la respiración pesada y la mirada perdida, me repetía que aquello no era casualidad. Por eso me quedaba a cuidarlo. Al menos así me decía a mí misma que compensaba de alguna forma lo que había provocado. En medio de esos días, Lisandro tenía episodios extraños. No siempre eran delirios completos. Había momentos en los que estaba perfectamente despierto, mirándome fijo, y de repente me preguntaba si escuchaba a la mujer llorando. Yo le decía que no, pero él insistía, abriendo los ojos muy grandes y asegurando que lloraba horrible, con un llanto tan fuerte que parecía llenar todo el cuarto. Cuando me lo decía, su cara se deformaba en una mezcla de miedo y confusión que no podía fingir. Durante las noches yo me quedaba sola a cuidarlo porque la culpa no me permitía irme. Además, él mismo me lo pedía, llorando, rogándome que no lo dejara solo. Y yo le prometía que no lo haría, aunque en realidad yo misma no podía dormir. Había algo en ese lugar que me mantenía alerta. A veces, por el rabillo del ojo, veía cómo algo se asomaba en las esquinas de la habitación. No era más que una sombra, pero tenía una forma definida, como si fuera una persona encorvada, y cuando me giraba no había nada. Otras veces, cuando estaba a punto de quedarme dormida en la silla junto a su cama, escuchaba pisadas rápidas, como si alguien corriera por el pasillo o de un cuarto a otro. El sonido era claro, seco, imposible de confundir. Una madrugada me levanté para ir al baño. Caminé en silencio para no despertarlo y encendí la luz del pasillo. Mientras estaba dentro, escuché 3 golpes fuertes en la puerta, secos, como si alguien la empujara con el puño. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, preguntándome si él se había levantado. Pero cuando salí al pasillo estaba vacío y todo estaba en silencio. Entré en su habitación y estaba dormido, en la misma posición en la que lo había dejado. Ni siquiera parecía tener fuerzas para ponerse de pie. Esa noche no volví a cerrar los ojos. Me quedé sentada en la silla, con la vista fija en las sombras de la habitación. Una tarde, cuando Lisandro estaba más grave, lo tenían en la habitación con un suero conectado. No estaba comiendo bien desde hacía días y apenas podía levantarse para ir al baño. Yo estaba en la cocina, preparando algo ligero para ver si lograba convencerlo de probar un bocado. Desde donde estaba podía ver perfectamente la entrada a su habitación, porque la puerta estaba abierta. Fue entonces cuando lo vi. Al lado de su cama, de pie, había una figura. Al principio pensé que era una sombra mal formada, pero no. Estaba quieta y podía distinguirla con claridad. Era muy delgada, más alta que una persona promedio, como un animal en 2 patas. El cuello era largo y estaba inclinado hacia adelante, como si su cabeza estuviera observando a Lisandro de cerca. No se movía. Me quedé inmóvil, con la cuchara en la mano y el corazón latiendo fuerte. Lo que fuera que estaba ahí tenía una presencia oscura, sólida, nada de lo que uno confundiría con un reflejo o un juego de luces. El aire en la cocina se sintió pesado y sentí como la piel de mis brazos se erizaba. Di un paso hacia adelante intentando acercarme, pero la cosa no reaccionó. Seguía tan real como si ni siquiera hubiera notado que yo la miraba. Tragué saliva y empecé a rezar en voz baja, sin apartar la vista de la figura. Mi voz temblaba y mis manos sudaban. No sabía si debía avanzar o quedarme donde estaba. En un momento el miedo me pudo. Desvié la mirada, apretando los ojos como si eso pudiera borrarlo de mi mente. Sentía un cosquilleo en la nuca. Cuando volví a mirar hacia la habitación ya no había nadie. El espacio junto a la cama estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Me acerqué despacio hasta la puerta, asomándome para ver a Lisandro. Seguía dormido, respirando con dificultad, y el suero goteaba lento desde la bolsa hasta su brazo. No parecía haberse dado cuenta de nada. Aún así no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa figura, ese cuello largo y esa postura inclinada hacia él. Los días siguientes Lisandro empeoró. La fiebre no bajaba, las fuerzas se le iban rápido y cada vez hablaba menos. Apenas podía abrir los ojos y su piel estaba más pálida que nunca, con un tono casi enfermizo.
La empresa, al ver que no había mejoría, decidió internarlo en un hospital. Fue una decisión rápida, porque el médico que lo visitaba a domicilio dijo que necesitaba atención inmediata. En cuestión de horas organizaron el traslado. Contactaron a su exmujer y también a sus hijos, o algún conocido que pudiera estar con él. Yo me mantuve al margen de esas llamadas. No sabía si quería explicar por qué estaba yo cuidándolo, ni qué iba a pensar su familia al verme. Solo observé mientras se lo llevaban en una camilla, con los ojos entreabiertos y sin fuerzas para decir nada. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, me quedé sola en su departamento. El silencio era abrumador y cada rincón me recordaba los últimos días. El sonido del suero, los pasos que había escuchado en la madrugada, los momentos en que lo encontraba hablando con la nada, y sobre todo esa figura junto a su cama. No pude evitar pensar que lo que vi y lo que le estaba pasando estaban conectados. No sabía si era el resultado del trabajo del brujo o si algo más se había instalado en su vida. Ya con la preocupación instalada en el pecho, decidí llamar al brujo que había hecho el trabajo. No me importó que fuera de noche, necesitaba respuestas. Le pregunté de forma directa si lo malo que estaba pasando con Lisandro podía estar relacionado con la brujería que le había encargado. Su respuesta fue inmediata y segura. No, para nada, eso no tiene conexión, me dijo con un tono tan tranquilo que por un momento me hizo dudar de mis sospechas. Seguramente ese hombre está enfermo. No conforme con su explicación, insistí en que había cosas que no eran normales, que Lisandro veía y escuchaba cosas, que había empeorado demasiado rápido. El brujo, como para tranquilizarme, me propuso hacerme una lectura de cartas. Me pidió que me concentrara en la pregunta. Me aseguró que lo que había enfermado a Lisandro era la soledad. Dijo que esa sensación de abandono, combinada con problemas emocionales, podía destruir a una persona más rápido que cualquier enfermedad física. Juraba que no había nada más detrás, que no debía preocuparme por lo que yo creía. Colgué la llamada, pero no me quedé tranquila. Algo en mí se negaba a aceptar esa versión. Sentía que lo que él había visto y lo que yo misma había presenciado aquella tarde en su habitación no podían ser casualidad. Ese brujo podía jurarme lo que quisiera, pero en mi interior sabía que estaba mintiendo o escondiendo algo. No me quedé de brazos cruzados. Empecé a preguntar discretamente por otros curanderos, alguien que no tuviera conexión con el primero y que pudiera darme otra versión. No pasó mucho tiempo antes de que me recomendaran a uno que vivía en un barrio más alejado, conocido por trabajos de limpieza y por quitar cosas pesadas que la gente no podía explicar. Fui a verlo sin pensarlo demasiado. Me senté frente a él y le conté todo, cómo había empezado, qué le había pedido al otro brujo y lo que había pasado con Lisandro desde entonces. El hombre me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se recargó en la silla y me dijo, con voz firme, que lo que yo temía era verdad. Lo que le estaba pasando a Lisandro sí era consecuencia de la brujería que había mandado hacer. Sus palabras me helaron. Explicó que Lisandro ya estaba metido hasta la cabeza en cosas oscuras y que no había salvación posible. Según él, esos entes que yo no podía ver, pero que Lisandro sentía, eran energías oscuras que habían entrado por el trabajo y se habían instalado en su vida. Me dijo que al principio lo atacaban en la mente, jugando con sus nervios y pensamientos, haciéndolo escuchar y ver cosas para debilitarlo. Y que una vez que lo tenían vulnerable, empezaban a afectar su cuerpo, drenando su energía hasta enfermarlo. Es como si lo pudrieran por dentro, dijo el curandero. Primero la cabeza, después el cuerpo. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. No era solo miedo, era un golpe directo a mi conciencia. Todas las piezas encajaban. Los delirios de Lisandro, las noches sin dormir, la figura que yo había visto junto a su cama, la manera en que se había deteriorado tan rápido. En ese momento todo cayó sobre mí como un balde de agua fría. Me costaba hasta respirar. El curandero me observaba en silencio como si estuviera esperando que dijera algo, pero yo no podía articular palabra. Me quedé con la vista fija en el piso, sintiendo que lo que había empezado como un capricho se había convertido en una condena para él,
y que quizá también lo sería para mí. Desafortunadamente, Lisandro falleció pocos días después de haber sido internado en el hospital. Su cuerpo no aguantó, ya estaba demasiado débil y enfermo, y según me contaron, en sus últimos días apenas podía hablar. No tuve la oportunidad de verlo. Me enteré que su familia estaba con él, su exmujer y sus hijos, y no quise acercarme. No sabía cómo mirarlos. Pero las noches siguientes fueron una condena. Comencé a soñarlo. En todos los sueños lo veía, y siempre despertaba llorando. Eran sueños que no se borraban con el paso de las horas, se quedaban conmigo todo el día. Me veía a mí misma frente a él, y me sentía miserable, destrozada por dentro. Lo recordaba como aquel hombre de 35 años que conocí en el bar, con su mirada tranquila y su sonrisa bonita. El hombre que hablaba pausado y parecía disfrutar las conversaciones simples. Y me dolía saber que mis ganas de tener control sobre él, de hacerlo sentir mal, de manipularlo, lo llevaron a pasar los peores momentos de su vida. También me venían a la mente todos los instantes en los que lo lastimé sin motivo. Lo recordaba llorando al teléfono, pidiéndome que lo visitara. Lo veía sentado en su coche, con las manos temblando sobre el volante mientras yo lo insultaba. Y sobre todo veía cómo su mirada se fue apagando poco a poco, hasta convertirse en esos ojos vacíos que parecían no encontrar salida. Me despertaba llorando, y a veces no podía parar. Había noches en las que seguía así durante horas, con la almohada empapada y un dolor intenso en el pecho. No podía evitar preguntarme en qué momento él me hizo algo tan malo como para que yo lo tratara de esa forma, sin un ápice de remordimiento. A veces, en medio de ese llanto, sentía que no estaba sola. Giraba la cabeza y creía ver una sombra en alguna esquina del cuarto. Era una forma oscura, inmóvil, que se desvanecía en cuanto parpadeaba. Al principio pensé que era producto del cansancio o de la mente jugando, pero comenzó a repetirse. Y siempre venía acompañada de esa misma sensación, una pesadez horrible en el pecho, como si me aplastaran, y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar bien. Era un peso que me seguía a todas partes. Durante el día no hablaba de esto con nadie, pero por dentro sabía que la culpa me estaba comiendo viva. No podía engañarme. Yo fui quien decidió ir con el brujo, quien pagó para que Lisandro se obsesionara conmigo, quien lo empujó cada vez que él intentó acercarse de manera genuina. Yo fui quien se burló de él cuando estaba más vulnerable, quien convirtió su dependencia en un juego cruel. Me repetía una y otra vez que no sabía en qué momento crucé la línea, que no entendía por qué lo desprecié tanto si él no me había hecho nada realmente malo. Ni siquiera podía justificarme diciendo que él se lo había buscado, y ahora no había forma de cambiarlo. Las noches se volvieron una mezcla de recuerdos y presencias. A veces despertaba sobresaltada pensando que había escuchado su voz, llamándome desde algún rincón de la habitación. Otras ocasiones me parecía escuchar pasos suaves, como si alguien caminara alrededor de mi cama. Nunca había tenido miedo de dormir sola, pero ahora cada ruido me ponía tensa. Y lo peor era que aunque parte de mí quisiera pensar que todo era mi imaginación, en el fondo sabía que algo de él seguía aquí. No sabía si era su sombra, su rencor o simplemente mi culpa tomando forma. Pero cada vez que esa oscuridad aparecía en la esquina, sentía que me estaba recordando todo lo que hice y que de alguna manera ese recuerdo no me iba a soltar jamás. Ahora sé que la vida me cobrará, tarde o temprano, todo lo que hice. No tengo miedo porque la culpa que cargo es más fuerte que cualquier castigo que pueda venir. Pido a Dios todos los días por el descanso de Lisandro, para que su alma no siga sufriendo por mi culpa, para que encuentre la paz que yo le negué en vida. Lloro por él, porque lo recuerdo en sus mejores momentos, antes de que yo empezara a destruirlo. Sé que no sirve de nada ahora. Ninguna lágrima, ninguna oración, ningún arrepentimiento podrá borrar lo que hice. Me siento como una basura, como alguien que desperdició la oportunidad de haber sido mejor persona. Y aunque intente seguir adelante, la verdad es que vivo con la certeza de que mientras yo respire, cargaré con su mirada apagándose y con todo el dolor que le causé.
Saludos mi hermosa comunidad de huéspedes. ¿Cómo les está yendo? Espero de todo corazón que muy bien. Este relato fue muy complicado de narrar, realmente incluso complicado de leer. Me cuesta creer que haya gente así en el mundo, sobre todo que exista esa facilidad para lastimar a los demás. Por favor, cuídense mucho. Atención con la gente con la que se rodean. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.